legisladora electa por Volvamos Buenos Aires y que hoy es senadora nacional. Guadalupe, buen día. Sergio Danishevsky te saluda. Gracias por atendernos. Hola, buen día Sergio y a la audiencia, un placer. Bueno, ¿qué primera impresión tenés de lo que pasó en la ciudad? ¿Qué lectura haces de los resultados? ¿Qué lectura haces del ausentismo? En general de lo que pasó el domingo. Sí, en términos generales nosotros estamos muy contentos, era nuestra primera elección y ahí hicimos una campaña como proponía la fecha de la elección, 100% local, hablando de los problemas de los porteños, que muchos de los problemas que nosotros dijimos en campaña son lo que nos decían los vecinos cuando caminabas, del estado de la situación de la basura, de la seguridad, volvieron las colas para tener un turno en salud a las 3 de la mañana, y nuestra propuesta fue esa. Y nos fue bien y nos acompañaron en un escenario donde era muy difícil, muy nacionalizado, como decías vos, donde tuvimos poca capacidad de estar en los medios porque había como una aplanadora del gobierno de la ciudad en todos los medios que además pegándonos a nosotros específicamente. Esto se entiende porque tenían poca posibilidad de mostrar qué gestión habían hecho porque no había ninguno hecho una gestión, con lo cual desde ese lugar estamos muy contentos, conseguimos 3 bancas finalmente en nuestra primera presentación y eso es un gran espaldarazo. La baja participación es una preocupación, yo lo tomaría como un indicador de algo que hay que seguir mirando. La verdad que la ciudad no suele separar la legislativa de la ejecutiva o la de la nacional. Hay que ver si eso atentó a la participación, si la gente ya está cansada de la política o, como dicen otros interpretadores, que la gente tiene todo resuelto, entonces por eso ya no va a votar. Yo creo que es una llamada de atención, que hay que mirarlo sobre todo en la nacional de octubre y ver cómo eso se puede seguir manteniendo y no sea, que es una excepción y no la regla. Mira, sí, entiendo perfectamente esa postura. Mira, ayer iba en el subte, voy a hacer casi una confesión, pero te lo quiero preguntar. El subte tiene fila de 7 asientos, ¿no? Entonces, 7 de cada lado, 14. Y yo miraba pensando a quién había votado, cómo había votado la gente, y pensaba que todos los que estábamos de este lado no fuimos a votar. Digo para que se entienda, ¿no? Todos los de este lado no fuimos a votar, y los de la vereda, los que estaban sentados enfrente, 2 de ellos votaron a Adorni, 1 votó a Santoro, 1 votó al PRO, 1 votó a la red. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay poca representatividad de la gente cuando la mitad de la gente no fue a votar. O sea, cuando el gobierno, el oficialismo se muestra ganador porque sacó el 30%, en realidad sacó el 15%, o casi el 15%, el 16%, digamos, para ser un poquito más preciso. Con lo cual, el ausentismo lo que termina mostrando es como más allá de la apatía, una falta de representatividad de los que sí fueron electos, porque una representatividad relativa, digamos, ¿no? Sí, comparto. Lo que nunca podés saber, porque es muy difícil calcular, es, bueno, si hubiese ido a votar un 20% más, cómo se proyectaban esos votos. Y si bien es cierto que solamente el 15% del electorado de la ciudad acompañó a Adorni, esa baja del 50% le aplica a todos. O sea, el gobierno de la ciudad tiene un 7% de apoyo. Sí, es cierto. Ahora, por eso es más complejo. Sí, es cierto. No, pensaba esto porque es una de las conclusiones que a mí me surgen, pero bueno, quería preguntarte las tuyas. Ahora, quiero decirte que una parte de la sociedad está mirando al PRO. Al PRO digo como partido, al que vos pertenecés o has pertenecido, bueno, vos dirás tu nivel de pertenencia, pero los mira en el sentido de ver cómo sigue esta historia, cómo se van a parar frente a un oficialismo que parece avasallante, qué harán con su propia identidad que aparece desdibujada, se van a plantar, no se van a plantar, encontrarán algún tipo de consenso al interior de esa fuerza política. ¿Qué análisis haces? Yo de la conducción y de las decisiones del PRO como partido, yo me alejé y decidimos no participar. Decidimos no participar porque nosotros, con Larreta y un grupo más de dirigentes, nos pusimos en contra del pacto de Acasuso y de ir corriendo a querer formar parte del gobierno de la Libertad Avanza, y hace un año el presidente del partido diciendo que las formas no eran relevantes, que había hay que entenderlo, que hablaba así,
bueno, a las vistas ahora está que ahora sí le preocupa las formas, con lo cual para nosotros siempre había que plantarse como una oposición clara, no condescendiente y acompañando absolutamente todo, porque nunca estábamos de acuerdo. Nosotros creemos que el Estado tiene un rol fundamental, que tiene que ser eficiente, efectivo, pero por ejemplo la obra pública era un valor siempre en el PRO, que para nosotros no podíamos acompañar su eliminación, o el agravio, o la anulación de derechos de las minorías, o estar en contra de la universidad pública, de la educación. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso, con lo cual, como vos decías, está desdibujado el PRO porque se estuvo durante 1 año y medio donde había que escuchar a la mañana las declaraciones de algún dirigente nacional del PRO para ver cuál era la postura en ese día. Bueno, eso a nivel nacional, si además sumás que otro de los valores básicos del PRO siempre fue resolver la vida de la gente, no encontrar excusas, eso lo hacía el kirchnerismo. Nosotros resolvíamos los problemas, trabajábamos 24 horas, mejorábamos la ciudad, pensábamos en gestión, y te encontrás con un gobierno de la ciudad que hace 1 año y medio, frente a los problemas, te encuentra excusas, te encuentra responsables, le echa la culpa al otro, pero no te resuelve nada, y te volvió algo tan básico en la ciudad, como que tenés la basura en la vereda, o que aparecieron las entraderas cuando entras a tu casa en Parque Chacabuco. Bueno, todo eso hace que el PRO, como partido más cerrado, tenga que resolver qué va a hacer. No sé qué va a hacer, no, está lejos de mí querer involucrarme en eso, pero por esas razones que te doy, es que nosotros tenemos una lista que se llama Volvamos Buenos Aires. ¿Ves algún escenario producto de estos resultados? ¿Ves alguna probabilidad de expulsión tuya de Horacio Rodríguez Larreta? ¿O ves alguna posibilidad, vuelvo con la palabra consenso, porque a lo mejor otra de las salidas es entender que si no hubiera habido esta decisión, digamos, el PRO en la ciudad hubiera sacado muchos más votos? Sí, el PRO hubiese sacado muchos más votos si hubiese gestionado bien. Hay que entender eso, no es que porque se junta la gente, los líderes, la gente va y vota. De hecho lo vimos en el 2023, Juntos por el Cambio tenía una batería gigante de líderes de todo el país y ganó la Libertad Avanza, que no tenía dirigentes. La gente vota de acuerdo a los resultados. Entonces, si Jorge Macri se quedó solo de todo lo que eran esos actores de Juntos por el Cambio, de todos los partidos que fueron fuera, es porque no había gestión. Ahora, no indica que porque estuviesen ahí iban a sacar muchos más votos, porque la gente vota de acuerdo a su metro cuadrado. ¿A vos te parece que es solo una cuestión de... Estamos hablando con Guadalupe Tagliaferri, que además de ser legisladora electa, es senadora nacional. ¿A vos te parece que solamente es una cuestión de forma, de forma, sí, de prolijidad, o, sí, para decirlo una palabra, de forma, lo que diferencia al PRO de la Libertad Avanza, más allá de esta proclamada coincidencia en materia económica, o hay otras diferencias para marcar? No lo sé, yo te puedo decir las que yo tengo, ¿no? La verdad que no sé, las del PRO no ha sido solamente de forma, porque en algunas otras cuestiones, como te digo, para nosotros, el rol del Estado haciendo obra pública a nivel nacional para garantizar la logística que es necesaria para la salida de los productos del país y de las regiones, es un valor. Eso no es de forma, eso es de fondo. La verdad que no sé cuáles son. Hoy pareciera que lo que diferencia a la conducción del PRO del gobierno nacional es meramente lo electoral, porque no se entiende por qué entonces vos en la ciudad competís pero usás la General Paz y vas junto. Entonces la única diferencia que hay es meramente electoral, que está perfecto, nunca fue no fueron claros con ese planteo, y en el camino estás respaldando cosas que que para mí nunca el PRO respaldaba. Para mí siempre había que sido una oposición sumamente responsable. Estamos de acuerdo con la importancia de lo que se logró en materia económica, porque vos no podés hablar de absolutamente nada si no tenés una estabilidad de inflación, y si no tenés una macro ordenada. Ahí estamos todos de acuerdo, y me parece que ese es un consenso súper relevante. Ahora, después está la micro, porque en la micro vive la gente, después están los jubilados, después está la educación, después está el rol del Estado, y después está qué plan de desarrollo de país a futuro tenés, porque vos, si no tenés un plan de desarrollo,
la macro ordenada no es sustentable, porque siempre te van a faltar dólares, siempre te van a faltar ingresos de divisa, no te va a generar trabajo. Para mí esas son las diferencias. Por un lado tenés un logro en materia económica por parte del gobierno, básicamente en esto, en ordenar las cuentas públicas sin bajar la inflación, y trazo una raya, y del otro lado tenés un estilo, te diría, contrario al de buena parte de los argentinos. No podemos discutir a cuánta parte de los argentinos, pero tenés un estilo así como prepotente, transgresor, irrespetuoso, poco respeto por las formas, y además tenés temas vinculados, no sé, con minorías, homofobia, ¿no? Tenés xenofobia, tenés un montón de otros aspectos que también son criticables. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que la Libertad Avanza se afianza, por lo menos en la ciudad, con semejante victoria electoral? A ver, primero porque tiene resultados, o sea, así lo que vale por qué la gente no acompañó a Jorge Macri es porque no tenía resultados. La verdad que después de muchos años el gobierno de Milei plantea resultados concretos en la baja de la inflación, y eso no es menor para la gente. La inflación constante es una angustia permanente para toda la gente, y sobre todo para los trabajadores y para los que tienen menos recursos. Entonces, eso es un resultado concreto, genuino, que tiene una lógica. Es tan potente ese resultado porque la angustia era tan grande, la desidia y el desmanejo del kirchnerismo fue tan ridículo, tan obsceno, que eso a la gente hoy le está permitiendo ignorar otras cuestiones. Pero además, algo que es un poco más profundo, que no es que Milei llegó de un día para el otro con la agresión en la política, escaló a niveles inconmensurables. Y escaló a una lógica de la anulación del otro. Pero esa anulación del otro, ese ninguneo del que piensa distinto, ese nivel de violencia y de grieta, empezó con el kirchnerismo. Entonces hoy tiene un escalón más, pero no es que apareció un día para el otro. Entonces, de alguna manera la gente fue permitiendo y fue tolerando niveles de agresión en la política, porque el kirchnerismo empezó con eso. Claro, ahora se fueron al otro lado. Antes eras un ultra kirchnerista, ahora sos un ultra mileísta. Bueno, claro. Entonces, en el camino estamos los argentinos. ¿Cómo imaginás vos que se puede gobernar, o cómo se va a gobernar la ciudad, o cómo se va a desempeñar la legislatura con semejante fragmentación que presenta, con un grupo, no sé, el que más tiene, que es el PJ, tiene 20 sobre 60, y de ahí para abajo 13, 10, 5? ¿Qué escenario imaginás en la legislatura? Mira, si vos traes el que sea, sobre todo el gobierno, si el gobierno dice, bueno, ok, hasta acá no estamos resolviendo los problemas, tengo esta hoja de ruta, necesito estos proyectos, vas a buscar los consensos, son lógicos, son sustentables, son, no sé, levantar la vía del tren Sarmiento, yo creo que la legislatura te va a acompañar, claramente, nosotros lo vamos a hacer. Ahora, si es nada, bueno, el problema, nosotros vamos a acompañar todos los proyectos, más los que vamos a iniciar nosotros, que empiecen de nuevo a transformar la vida de los porteños, la ciudad, hacerla más lógica, dejar de discutir temas que no eran tema, como, insisto, la recolección de basura, y ahí va a encontrar, si vos traes una agenda de trabajo concreta, real, sustentable, la legislatura te va a acompañar. Si no haces nada, la legislatura supongo que se va a hacer más complicada. Porque ustedes tienen 5 legisladores, ustedes son 5 sobre 60. ¿Crees que pueden tener algún poder de árbitro en algún tipo de negociación? Nosotros no buscamos tanto ser árbitros, sino poder transformar de la vida. Entonces, nosotros acompañaremos los proyectos que vayan en esa línea, más los que presentaremos nosotros. Y estamos convencidos de que si los proyectos son, si beneficia a las personas está bien, si jode a las personas no, es casi un sentido común. Bueno, vamos a levantar la vía del tren Sarmiento. Bueno, vamos a ampliar los días de clases en las escuelas. Perfecto. Vamos a progresivamente a lograr que todas sean doble jornada. Perfecto. Decís, no, bueno, voy a eliminar los programas de primera infancia. Y no. Claro, claro. Digo, al menos yo te digo eso. Está claro. ¿Con qué sensación te quedaste después del fracaso del intento de que sea ley ficha limpia? Con mucha angustia. Yo me sorprendí como todos los argentinos. Nunca vamos a terminar de entender qué fue lo que pasó. Todas las versiones que circulan, todas tienen algún grado de asidero y eso es más turbio. Y segundo, que después lo que me pareció también muy preocupante es que frente a eso que fue donde perdió la gente, donde perdió el sistema de representación, donde ganó la impunidad,
hubo un uso excesivamente político de esa situación. En el medio de una campaña local para resolver los problemas de los porteños, lo que hubo es un exceso político de uso de eso como una especie de estrategia nuevamente electoral a una semana de la elección. Y yo creo que también eso, de alguna manera, desencantó a algunos que otro elector a decir, ¿sabes qué? Es todo lo mismo, son todo lo mismo, no salió ficha limpia, como... Tampoco me gustó el exceso de uso político de lo que había pasado. ¿Qué le decís a la gente que cuestiona la propuesta de ficha limpia diciendo, bueno, pero los que la impulsan también tienen dirigentes que están sospechados o que tienen causas pendientes? ¿Qué le respondes a eso? No, el sospechado, en la Argentina prima el principio de inocencia. Entonces, lo digo para esta fuerza y lo digo para cualquier fuerza. Sí. El sospechado tiene... Ahora, cuando vos tenés dos instancias que te dijeron dos veces que sos... estás condenado por corrupción con dos instancias, me parece que es una condición suficiente para no poder ingresar a un cargo de representación, porque vas a seguir manejando fondos públicos y además vas a tener una especie de fueros. Seguramente hay que además ampliar a otros delitos, porque lo mismo que eso vale si vos estás condenado dos veces por trata de personas, claramente. Bueno, hay que empezar, ficha limpia. Esta ficha limpia era un primer inicio que después se podían seguir incorporando otros delitos. Ahora, no podemos poner a manejar fondos del Estado o decisiones de fondos del Estado o leyes a personas que fueron dos veces condenadas por robar plata del Estado. Eso yo creo que no podemos aceptarlo, y creo que la gran mayoría de la población le parece que está mal. Porque para una parte de la población quedó como una búsqueda de proscripción, y yo creo que eso es lo que terminó dividiendo aguas en algún sentido también, ¿no? Que no lograra tanto consenso a nivel social, o no digo tanto consenso, que no lograra unanimidad a nivel social. No, porque de alguna manera lo que la ley de ficha limpia, porque esto es también una comparación más política, es el sector del peronismo que no lo quería, porque tiene, sobre todo el kirchnerismo, que tiene la mayor cantidad de condenados por actos de corrupción, no lo quería para proteger a sus dirigentes. Ahora, la ley de ficha limpia, y entonces argumentaban que era algo para proscribir específicamente a la líder de PJ, a Cristina. Pero el proyecto de ley viene trabajándose hace 9 años. Entonces, no está pensado para... Llegó en el... confluyó la intento de candidatura con el proceso de elaboración de ese consenso de la ficha limpia. No estaba puesto en ese lugar. No es que se armó de un día para el otro, para proscribir. Está claro. Guadalupe Tagliaferri, gracias por atendernos, un gusto hablar con vos, la verdad. Muchísimas gracias. No, un placer, que tengan linda jornada.